que no ibas a ver un nuevo amanecer hasta que a través de esas ventanitas ovaladas empieza a aclarar. Y decís, oh, he llegado la mañana, después de las horas más eternas. Y por primera vez uno siente la alegría de estar vivo, ¿verdad? Porque deberíamos habernos muerto, o de frío en el accidente. Y sin embargo, frente al caos que ves, el frío que sentís, cuando salís afuera esa mañana para hacer el inventario de quién estaba, quién no, la alegría de estar vivo fue la primera reflexión que yo recuerdo, que el derecho de estar vivo era un derecho y ahora se transformaba en algo que había que merecerlo, algo parecido. Bueno, y empezamos a hacer el inventario de los que no estaban, que habían quedado en el lugar del crash, los que habían caído por el camino, los que estaban heridos, etcétera, pensando que nos iban a venir a buscar, porque esto estaría alargando alguna señal, porque además no es culpa mía, como siempre, yo no soy culpable de nada, así que me tienen que venir a buscar. Yo tenía 24 años, de ese momento no me hice nada, algún rasguñito, pero absolutamente nada. Álvaro sí estaba con la pierna quebrada. Él en aquella época tenía 19 años, yo 24, una diferencia de edad imponente, cosa que ahora no parece, y parece que se ha dado vuelta también, ¿verdad? Se acortan las distancias. Así que, pero sigue siendo más joven y tiene más memoria que yo, así que lo voy a dejar para que él continúe. Es apenas una esperanza que tienes. Yo no recuerdo el momento del choque del avión, pero sí recuerdo los segundos antes cuando estaba sentado bajo el ala y vi que, como les contaba Coche, sentí ese pedir de potencia de los pilotos y ese inminente choque que sabíamos que iba a pasar. No teníamos ninguna duda, creo que mirando el rostro de mis compañeros estábamos todos con esa sensación de miedo y de pánico de que algo desagradable y feo nos iba a ocurrir. Y recuerdo perfectamente cuando el avión se va deslizando en la montaña y cuando para, con gran sorpresa, estoy totalmente enterrado bajo los asientos que tenía delante mío y no me podía mover. Mi pierna me dolía mucho, la pierna izquierda me dolía muchísimo y no conseguía salir de abajo de todos los fierros retorcidos. Hay dos amigos que venían sentados al lado mío, me ayudaron a incorporarme y con gran sorpresa cuando fui a apoyar mi pierna izquierda en el piso estaba totalmente suelta de la rodilla hacia abajo, se iba hacia un lado y hacia el otro. Ese fue uno de los momentos tal vez de más pánico, de más miedo que sentí en mi vida, porque encontrarme en ese lugar, en mangas de camisa como estábamos ahora, a 4.000 metros de altura, en el medio de una montaña, nevando, con muchos amigos muertos, otros heridos, y yo en esa situación decía, ¿y yo qué voy a hacer con esta pierna? ¿Quién me va a arreglar esta pierna acá en este lugar? Y ahí Roberto Canessa, que era estudiante de medicina en ese momento, del primer año de facultad de medicina, me ayuda a caminar y a salir del avión, entre él y Gustavo Servino, el otro amigo que me había ayudado a salir de abajo de los asientos. Y cuando llegamos al lugar donde se había cortado el avión, sobresalía un poco el piso y ahí me sentó y con mucho coraje y mucha determinación empezó a mover los huesos de mi pierna hasta que en un momento determinado sentimos que hicieron clac y así están hasta el día de hoy. Nunca más nadie los tocó, porque cuando volví a Uruguay me hicieron exámenes, radiografías, hay que ver que era hace 40 años atrás esto, ¿no? No había toda la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Y el médico en un momento determinado, cuando terminan todos los estudios, me dice, bueno, la solución es quebrarte la pierna de vuelta. Yo le dije, usted está loco. Me dice, québrese la suya, pero esta no la van a quebrar, o sea, puedo caminar perfectamente. Y las probabilidades que me daban además eran muy bajas, ¿no? Era un 5% de probabilidades de quedar un poco mejor de lo que estaba y yo me sentía joven, tenía 19 años, flaquito, la pierna no me molestaba mucho, hice mucha fisioterapia y conseguí tener una vida normal hasta el día de hoy. Y como les contaba Coche, después de estar sentado ahí en ese lugar mirando cómo esos compañeros más jóvenes empezaron a ocuparse de lo que estaba sucediendo dentro de aquel avión, sucedió aquello de ese amigo que vimos llegar, que quería llegar caminando y que no pudo llegar. Ahí uno de los sobrevivientes, que es un personaje muy gracioso que se llama Bobby François,
se sentó a prender un pucho ahí afuera y dijo, la quedamos, viejo, y como si no fuera nada, como si no pasara nada, y ahí estábamos todos rodeados de querosén, del avión, de la nafta, yo qué sé lo que era, apagá eso, hermano, vamos a prendernos fuego todavía acá adentro. Y así fue como fueron pasando esas primeras horas. El accidente fue 3:30 de la tarde, y una hora después se vino la noche más eterna, como les contaba Coche, la noche más oscura. A mí esa noche me tocó pasarla ahí, donde me habían arreglado la pierna, casi afuera del avión, muy cerquita de donde estaba tirado Parrado, que en ese momento estaba en coma absoluto, pensamos que se iba a morir, junto con otro íntimo amigo de él que estaba mucho más lastimado que Nando, y 4 amigos más que nos fuimos acurrucando y apretando y dándonos ese calor humano que nos hizo sentir un poquito mejor y nos hizo sentir la posibilidad de que podíamos sobrevivir a aquellas horas eternas que no pasaban nunca. Fue la noche más dantesca de nuestras vidas, eso no tengan duda, pero fue una noche en la cual aprendimos algunas cosas. Aprendimos que el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptarse a las situaciones que está viviendo, sea cual sea y la peor que pueda ser, tiene esa capacidad de defender la vida frente a todas las adversidades que se nos presentan, y con mucho coraje y mucha determinación uno va empezando a buscar de qué manera puede conseguir quebrar esos límites que siempre nos dicen no puedo más. Mentira, siempre se puede dar más. Y esa noche, como les decía, fue eterna. Y cuando amanece, como decía Coche, nos sentimos que estábamos vivos, ¿no? Sentimos que teníamos una posibilidad. Y yo siempre digo que esos primeros momentos de esta historia fueron los momentos de la esperanza. La esperanza de que nos vinieran a buscar, que alguien viniera a socorrernos. Y fue algo que todos sentimos en esos primeros momentos. Pero ya desde el primer momento el grupo tuvo una actitud muy positiva y, como les decíamos hoy, se empezó a ocupar de lo que estaba sucediendo. Y en esas primeras horas de ese primer día siguiente al accidente, ya los más jóvenes empezaron a mostrar ciertos liderazgos, ¿no? Uno de ellos fue Canesa. Canesa fue un líder absoluto en esos primeros momentos. Fue una persona que hasta el día de hoy es una topadora, no hay pared que lo detenga en todo lo que quiere hacer en su vida. Y en ese momento él fue determinante porque empezó a ocuparse de los heridos, tomó coraje para hacer cosas que él dice hasta hoy que no sabe ni por qué las hizo ni cómo las hizo, pero de repente teníamos un amigo que tenía un fierro clavado en el medio de la barriga, fue y se lo sacó y le metió la tripa para adentro y le dijo no tenés nada, sentate ahí que estás lo más bien, y porque es un animal, es así, ¿no? Y bueno, y así fue, me arregló la pierna, y así fue como fue ya tomando esa dinámica de liderazgo que es mostrar con servicio, con determinación, y eso es lo que hace que las otras personas que están al lado de él se motiven. Y por eso es un muy buen líder, y fue un muy buen líder en ese primer momento. También fue muy importante en ese primer momento el capitán del equipo de rugby. El rugby es un deporte que se juega en equipo, mucho más en equipo que el fútbol y que cualquier otro deporte, porque no se puede jugar si uno no tiene el apoyo de los otros compañeros físicamente alrededor de uno para poder soportar la presión que uno tiene del otro equipo, la marca que tiene. Es un juego muy brusco y que se precisa mucho el apoyo de los compañeros para poder jugarlo y poder avanzar en la cancha. Y el capitán que fue determinante también era como de la edad de Coche, más o menos 25 años, era casi arquitecto, era estudiante de arquitectura. Fue también determinante en esos primeros momentos porque fue el que puso un poco el balance entre esa juventud que tenían los más jóvenes y la experiencia que podían tener ellos con unos pocos años más ya de vida y con mucho más sabiduría que la que podíamos tener nosotros. Y así fue como empezaron a organizar la casa. Y lo primero que hicimos fue retirar los cuerpos de los muertos, retirar todos los asientos y resolver los primeros problemas que se nos fueron surgiendo, como que era el frío que habíamos pasado la primera noche, otra noche no lo podíamos soportar. Y así fue como con pocos recursos, con los asientos que tenía.